barras solicitadas a flexión. Ese es el problema que vamos a ver. Vamos a empezar despacito, transitando este problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, dice, mire, si yo tengo una barra como esta, y esta barra, se me ocurre solicitarla a flexión. ¿Cómo la podría solicitar? Bueno, la podría solicitar a flexión, qué sé yo, de diferentes maneras. Una sería, por ejemplo, agregarle acá un parcito por acá. Dice, le agrego un par por acá, y entonces ahí tengo una barra solicitada a flexión. Dice, acá tengo una barra solicitada a flexión. Vamos a ponerle otro parcito por acá para que no quede descompensado. Ahí le pusimos. Esto es una barra solicitada a flexión. Otra forma de ver una barra solicitada a flexión sería pensarlo de esta manera. Dice, ¿y qué pasa si en vez de una cosa así se nos ocurre una cosa así, por ejemplo? Dice, esta también podría ser pensar una barra solicitada a flexión. Le cargo acá con una carga P por acá, en un punto cualquiera, dice, y este problema es una barra solicitada a flexión. Sí, porque una de las cosas que nosotros habíamos visto, con lo que trabajamos con Rita nos contó de que, ayúdenme porque ustedes saben que yo me confundo con las ternas, ya pasó la primer clase, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, ¿estamos bien con la terna? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Qué bueno que es eso, perfecto. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Lo que estamos viendo son estas barritas. Y ahora cuando reviso diagramas, dice, mire, este caso tiene un diagrama particular, que es un diagrama de momento flexor constante, que lo podríamos graficar así, donde este es el momento flexor. Dice, acá tengo un momento flexor en la dirección del MI, este momento flexor es un momento flexor constante. Dice, no tengo corte, porque como tengo dos pares aplicados iguales de un lado y del otro, corte no tengo. Dice, o sea, corte en Z no tengo. Y tampoco tengo esfuerzo axil. Dice, no tengo axil. No, en la clase de hoy no vamos a poner el axil en juego. La clase que viene vamos a sumar lo que nos contó Luis, más lo que vemos hoy en la primer clase de flexión, mientras que en el segundo esquema, si lo miramos, lo que tengo es una condición distinta. Dice, me aparece un diagrama de momento flexor que es algo parecido a esto, donde acá aparece el momento máximo. Siempre los máximos va a ser lo que más nos va a interesar. Y es eso lo que vamos a trabajar. Este es un momento flexor positivo. Ahora esta, a diferencia del anterior, se nos suma un problema. Dice, acá se nos va a sumar el corte, porque hay corte en este problema, hay corte. Dice, este corte es negativo, este corte es positivo. Y de nuevo, no hay axil. Quiere decir que yo podría tener dos tipos de flexiones. En el primer caso tengo un momento flexor, no tengo cortante. En el segundo tengo momento flexor, tengo cortante. ¿Y cómo hago con el cortante? Lo vamos a dejar para un poquito más adelante. ¿Por qué lo vamos a dejar por un poquito más adelante? Porque había algo que se llamaba principio de superposición de efectos. Les propongo algo, antes de arrancar. Los invito a repasar cuáles fueron las hipótesis con las cuales Luis nos contó de qué se trataba esta teoría de barras. Dice, hipótesis. Hipótesis, ahí está. Dice, ¿cuáles fueron las hipótesis? Bueno, una de las cosas que Luis nos contó seguramente fue que estábamos en presencia de un material continuo. ¿Qué era un material continuo? Dice, bueno, un material continuo es aquel que no presente vacíos o que no esté fisurado. Dice, nosotros partimos de un... Pero el hormigón, precisamente, el hormigón vive fisurado. Entonces, ¿cómo es esto de que nosotros aceptamos al material como continuo a pesar de que sabemos que el hormigón vive fisurado? ¿Por qué vive fisurado el hormigón? Porque el hormigón no tiene capacidad de tomar tracción. ¿Quién toma la tracción? Las barras de acero que le ponemos. Pero claro, las barras de acero se estiran, y cuando se estiran esas barras de acero, el hormigón se fisura.
Entonces, ¿esta hipótesis de material continuo es válida o no es válida? Dice, mire, todo depende desde donde usted lo mire. Si se mete adentro de la viga de hormigón, se encuentra de que está fisurado y no hay continuidad. Es más, hay pequeños poros dentro de esa pieza de hormigón armado. Claro que si lo mira desde afuera, es decir, si la escala con la cual trabaja está vista desde afuera, que es la escala con la cual va a trabajar la resistencia de materiales, la resistencia de materiales tiene un grado de aproximación a trabajar la realidad, no da exacto, dice, ahí podríamos asumir que el material es continuo, parecería trabajar como continuo. La otra cosa que dijimos es que el material, repaso estas cosas que lo vieron, es homogéneo. Y de nuevo me meto adentro del hormigón y digo, en verdad que de homogéneo tiene poco. Está armado de piedra, cemento, arena, agua, todo eso arma el hormigón, y es más, si le pongo acero, minga, ya tiene hasta 2 materiales mezclados. Pero lo que puedo pensar es que si me salgo y lo miro desde la escala externa, lo que veo es que más o menos responde siempre con las mismas propiedades mecánicas. Cierto que sea homogéneo, más bien es totalmente heterogéneo, pero si salgo y lo veo desde una escala externa, sí podría aceptar cierta homogeneidad en el uso de las propiedades. Otra condición que aparece es si el material es isótropo. Isotropía y homogeneidad parecen ser dos elementos iguales, sin embargo, cuidado, no son lo mismo. Homogeneidad habla de iguales propiedades de la pieza en diferentes puntos, iguales propiedades. Pero isotropía se para en un punto y mira en todas las direcciones a ver si conserva las mismas propiedades. Fíjense, una madera es el caso más claro de que tengo ortotropía, es decir, tiene un comportamiento en la dirección de las fibras y un comportamiento totalmente distinto en la dirección transversal a la fibra. De hecho, si agarro un pedacito de una madera que necesito cortar para meter en un hogar, se lo corto en el sentido de la fibra, pues si lo corto en el sentido transversal de las fibras, voy a trabajar bastante para poder cortar ese material. Entonces, ahí teníamos un par de elementos. Después dijimos que nos íbamos a manejar dentro de lo que se llamaba un material elástico. Repaso, un poquito de repaso. ¿Qué era un material elástico? Dice, mire, elástico era cuando yo tenía esta condición. ¿Se acuerdan que nosotros vinimos a trabajar porque apareció el material, algo que nunca habíamos tenido en juego? Y al aparecer el material nos aparecía que nosotros teníamos que venir a meternos dentro de este diagrama que se llama diagrama tensión-deformación. Y lo que habíamos dicho es que si yo partía de una condición de pieza descargada en su condición inicial y procedía a cargar la pieza hasta alcanzar un estado determinado de carga, si cuando descargaba la pieza, es decir, cuando venía la descarga venía bajando sobre la misma curva y llegaba a cero, decía que esto es descarga, para que se entienda, descarga, decía que este era un material conservativo. A esto lo llamaba material conservativo. Material conservativo. ¿Por qué? Porque va y vuelve sin disipar energía, sin pérdida de energía, va y vuelve por la misma posición. Esto es una respuesta elástica. Dice, ¿quiere decir que hay uno que no tiene respuesta elástica? No. Mire, si ahora, pienso el mismo caso, pero ahora resulta ser que cuando cargo y descargo no viajo por la misma curva, no puedo pensar a ese material como conservativo, porque una parte de la energía que uso para deformar el material, cuando vuelve desde la posición de carga a la posición de descarga, disipa en calor. Y al disipar en calor,
dice, me quedan acá deformaciones que son deformaciones residuales. Estas son deformaciones residuales. Y este material no es un material conservativo, es no conservativo. Entonces, lo escribimos. Este es un material no conservativo. Dice, material no conservativo. Fuimos fijando algún juego de hipótesis. Dice, material no conservativo. ¿Dudas hasta acá de lo que fuimos planteando? Poquito, no hicimos mucho. ¿Puedo seguir construyendo hipótesis? Sí, puedo construir hipótesis. Ahora necesito empezar a pensar algunas otras hipótesis que nos dieron. Miren, nos dijeron, además de las 4 que habíamos planteado, nos dieron lo siguiente, nos dijeron que íbamos a manejarnos con lo que se llamaba la hipótesis de linealidad cinemática. ¿Qué era la linealidad cinemática? Y lo que planteaba la linealidad cinemática era pequeñas deformaciones. O sea, muy pequeños desplazamientos había en juego, al punto tal de que yo decía, mire, el ángulo, cuando la pieza se deforma, como la deformada es muy pequeña, prácticamente se confunde con la tangente del ángulo. Es más, hasta se confunde con el seno del ángulo. Y a punto tal de que es tan chico el ángulo este, que casi aproximadamente el coseno de este ángulo es aproximadamente igual a 1. Voy bien hasta acá. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, sí. Bien. Entonces, sigo. Ahora, agrego otra hipótesis más. Esta es la que suele costarles más. Dice, esta hipótesis dice que si yo hablo de hipótesis de linealidad estática. ¿Qué es la estática? ¿Qué es esto de la linealidad estática? La linealidad estática lo podemos dejar escrito. ¿Qué plantea la linealidad estática para que nos quede? Dice que el equilibrio lo planteo sin considerar, vamos a ponerlo en mayúscula, sin considerar los desplazamientos de la estructura. ¿Qué cosas raras plantean en esta materia? Sí, planteamos cosas raras. ¿Qué quiere decir esto? Mire, los 2 ejemplos más simples son estos. Imagínense que ustedes tuviesen un tablón, que estuviese apoyado este tablón entre 2 pilas de mampostería. O sea, el equivalente a nosotros sería una persona parada acá, ahí está la persona, está parada acá. Dice, el peso de la persona, que es lo que nosotros venimos manejando, la llamamos fuerza P, está parada en la mitad del tablón y lo que decimos es, este tablón se deforma. Ahí está como quedó deformado el tablón. Ahora, para asegurar el equilibrio, yo tomo en cuenta que el tablón se deforma porque lo que pienso es que la mitad de la carga va sobre ambos apoyos.
O sea, en ningún momento me puse a considerar la deformada para asegurar que el total de carga iba mitad por mitad. Pero esa situación no se da siempre. Hay casos en los cuales sí tengo que considerar la deformada. Dice, mire, el caso emblemático, al revés de este, es pensar en una columna como esta. Imagínense una columna que tienen una carga aplicada acá, que está con una suerte de excentricidad expresada como E ahí. Dice, bueno, yo siempre para asegurar esto lo que hacía era, ponía una fuerza P acá, pero como había un brazo de palanca entre ambas fuerzas, activas y reactivas, me aparecía que esto era P por E. Ahora resulta ser que este sistema tiende a deformarse. Y como tiende a deformarse, aparece que se corre. Al desplazarse, se separa de su posición una excentricidad F. Dice, sí, acá también estaba esa F que usted dice. Esa es la flecha con la cual se separa. Pero para asegurar el equilibrio, a diferencia de lo que me pasó en el primer caso, en el segundo caso, me voy a ver obligado a agregar acá esta condición. Voy a tener que plantearle cuánto se deforma. A esto se lo va a conocer como teoría de primer orden. ¿Por qué el primer orden? Porque no toma en cuenta cuánto se deforma la estructura. ¿Cuántos elementos responden a teoría de primer orden? Casi todos. Sí, pero hay un agravante. A esto se lo conoce como teoría de segundo orden. Y si bien esta no está en casi todos, el problema es que está en los más importantes, que son las columnas. Porque este efecto, ustedes lo conocen como el efecto de pandeo. El efecto de pandeo se da cuando la barra está comprimida y hay una esbeltez. ¿Qué entienden por esbeltez? Dice, mire, cuando la barra es muy finita y tiene una carga muy grande, se puede salir de posición y el salirse de posición, si no lo tomo en cuenta, no puedo asegurar equilibrio. Yo me voy a quedar, nos vamos a quedar, por ahora, con la existencia de la hipótesis de linealidad estática, es decir, me voy a parar acá. En estos casos, la existencia de la hipótesis de linealidad estática no la tengo, no la puedo plantear, pero ese es el caso propio del pandeo. Nosotros no vamos a entrar por ahí. Bueno, el más simple de las últimas cosas que tenemos que plantearnos, fíjense el número de hipótesis que tenemos, que nos podemos llegar a dar. Dice, el número de hipótesis ahora dice, hay una más que es importante plantear. Y no quiere quedarse quieto. Ahí está, ahora sí se vino acá. Ahí está. Y lo pusimos acá abajo. Dice, la séptima hipótesis que nos vamos a dar habla de la linealidad, hipótesis de linealidad mecánica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantearnos, esto se lo suele conocer como ley de Hooke. ¿Qué plantea la ley de Hooke? Plantea que nosotros vamos a analizar el problema de esta manera. Vamos a decir que vamos a estudiar el comportamiento de esta pieza trabajando con la primera parte de nuestro diagrama tensión-deformación. Es decir, vamos a trabajar con el periodo inicial, que es un periodo generalmente elástico y lineal, al punto tal de que si yo pudiese conocer la deformada de la estructura, podría sacar la tensión asociada
O al revés, si conozco la tensión, podría sacar la deformada porque esa relación está vinculada a través de este elemento que se llama módulo de elasticidad longitudinal. O sea, lo que planteamos es la vinculación tensión-deformación a través de este parámetro propio del material llamado módulo de elasticidad longitudinal. Ahí está. Todo este juego suele acompañarnos para las 4 solicitaciones características. Finalmente, hay uno que es el que nos viene a resolver el problema, porque nuestro problema no deja de ser un problema hiperestático, como vimos la primera clase. Y este último viene a atender lo siguiente, dice, hay uno más, una hipótesis más que habla de la hipótesis de secciones planas. En este caso, esto lo estudió un tal Bernoulli. ¿Sí? ¿Qué dijo este señor Bernoulli? Dice, mire, si usted vuelve a la barra original, lo que encuentra es que el problema que usted nos había planteado era un problema de este tipo y nos dijo que si le poníamos 2 momentos flexores, que era lo que habíamos trabajado, esto así y esto así, dice, esta barra se sale de posición. O sea, el eje de barra tiende a deformarse. Sí, claro, hace esto. Imagínense un flota-flota, ya se acerca esta época. Y agarran el flota-flota y le aplican estos 2 pares y la ven que se curva, la barra, el eje de barra se curva. O sea, ¿qué encontró Bernoulli? Mire, encontró lo siguiente. Dice, él agarró y pensó, si tomo una porción de barra por acá, esto es 1 y esto es 2, dice, cuando la veo acá, dice, veo que esto es 1 y que esto es 2. Lo que encontró es que las secciones se mantienen planas, es decir, si la barra fuese esta, no importa la sección transversal, todavía no nos interesa, después nos va a tener importancia. Entonces dice, esta es la porción de barra que analizó, donde acá planteó la cara 1 y la cara 2 de la pieza. ¿Qué encontró a posteriori? Dice, bueno, cuando esa misma barra usted le aplica un momento flexor, dice, la barra tiende a deformarse, sufre desplazamiento, se deforma y se gira. Dice, ahora este plano aparece, cambiémosle de color, aparece girado así, dice. Dice, aparece girado así. Sale perpendicular al eje de la barra. Mire, este era el eje de la barra. ¿Lo ve el eje de barra? Dice, esto era perpendicular. Dice, ahora la condición se vuelve a respetar. Este es el eje de barra. Salvo que ahora el eje de barra es un eje de barra curvo, porque ahora se curvó el eje de barra, pero sigue dando esta condición de perpendicular. Es decir, las secciones en su condición inicial pasaron a su condición final manteniéndose planas. Dice, lo que se verifica es que se conservan planas. A ver, ¿qué había pasado hasta ahora? Cuando Luis nos explicó el axil, nos mostró que si esta era la porción de barra que yo analizaba y le aplicaba un efecto axil, lo que hacían estas 2 manos era alejarse si el efecto era de tracción. Si el efecto era de compresión, hacía este efecto, se venían hacia adentro. Ahora resulta que lo que estamos viendo es una flexión y la condición particular es que el eje deja de estar en forma lineal, o sea, recto, y se deforma. Entonces, esta es la condición inicial y a medida que yo le aplico el flexor va bajando, va bajando, va bajando y van rotando las caras y se ve que las fibras de arriba tienden a acercarse y las de abajo tienden a alejarse, pero fundamentalmente el plano de la sección se conserva. Esa es
la hipótesis con la cual nos tenemos que manejar de ahora en más. Esta es la hipótesis de secciones planas. ¿Qué aparece por último? Bueno, aparece un último punto que no podemos perder de vista, que es el principio de Saint-Venant, que seguramente Luis ya le contó que era el principio de Saint-Venant. Este principio de Saint-Venant venía a decir que si el estado de tensión que yo analizo en un punto cualquiera está suficientemente alejado de los puntos de aplicación de la carga, suficientemente alejado, dice, es independiente de la forma en que usted le aplique la carga a la estructura, no tiene que ver. ¿Se acuerdan las mordazas cuando yo trabajaba traccionando? Dice, en el entorno de la mordaza hay concentración de tensiones, porque ahí apliqué la carga. Entonces dice, cuidado que hay un efecto de concentración de tensiones producto de donde yo aplico la carga, tengo esa condición muy particular. Lo vamos a ver, en una clase casi al final, nos vamos a meter a ver este principio. Todo este juego son el marco referencial de este problema original con el cual habíamos arrancado. Habíamos arrancado acá. Fíjense qué nos pasó acá, volviendo otra vez a esta base de partida. Acá yo podría separar el problema en dos problemas. Lo traigo para hacer un raconto más adelante, a ver acá qué nos pasó. Miren, vamos a traernos esto, nos lo vamos a volver a copiar, porque nos sirve como un elemento para volver a pensar qué pasaba acá. Entonces, si lo copio y me sale, porque hay que ver si me sale, porque una cosa es lo copio y otra es si me sale, dice, y ahora lo trato de pegar acá, dice, uy, me salió maravilloso, esperemos que ahora lo pueda mudar, dice, a ver si lo puedo volver a mudar. Vamos a tratar de ver si podemos empezar a clasificar la flexión. ¿Es muy importante la clasificación de flexión? No, pero ayuda a comprender un poquito el tema. Entonces, por eso es que puede ser de utilidad mirar este problema. Este es el problema que yo tengo. Y si se fijan en el caso 1, vamos a llamarlo caso 1, caso 2, para que se entienda. En el caso 1 y en el caso 2, yo podría empezar a clasificarla en una flexión pura en una flexión, vamos a empezar al revés, una flexión constante, en cuyo caso observen, o sea, esta flexión es constante, y si la flexión es constante, dice, tengo M distinto de 0, y la particularidad que tengo es que no tengo cortante igual a 0. En el segundo caso tengo una flexión variable, o sea, constante y variable serían las dos primeras clasificaciones. Variable. Dice, y cuando me meto en el variable, ahora tengo un M distinto de 0, pero también tengo corte en mi problema. O sea, ¿con corte o sin corte? ¿Cómo lo prefiere? Bueno, esta es una primera clasificación. Una segunda clasificación que yo podría hacer es, bueno, usted habló de que por ahora estábamos trabajando una flexión simple y nos contó que más adelante le iba a sumar lo que nos explicó Luis del axil. Claro, la simple va a tener la particularidad de tener un M distinto de 0 y un N igual a 0. O sea, será simple cuando no tenga axil. Y será compuesta porque se le suma una flexión
compuesta cuando le sume el axil. Es decir, ahora tengo m distinto de 0 y n distinto de 0. No es el problema que presentamos, no, todavía no le sumamos la flexión. Y hay una tercera clasificación, que esta todavía no la tenemos muy clara, pero se va a llamar flexión recta. La vamos a profundizar ahora nos vamos a meter en ver esta, porque las dos primeras son fáciles de ver. Esta falta todavía un poquito más de detalle, pero llamaremos una flexión recta para el caso en que el momento flexor que esté aplicado coincida con un EPI. ¿Qué es un EPI? Un eje principal de inercia. Y habrá una flexión no recta, oblicua, si no coincide si M no coincide con EPI. Y ahí tenemos las clasificaciones que podemos sacar. Entonces, estas son las clasificaciones del problema que tenemos. Pregunto, ¿hasta acá se pudo acompañar lo que fuimos contando? Sí, sí. Se va viendo con cierta claridad. Estas son las clasificaciones de flexión. Perdón, yo tuve una pregunta. Sí. No entiendo qué es la relación entre un esfuerzo normal con una flexión simple compuesta. La simple no tiene n. Ahora, si vos a este mismo problema venís acá y le agregás un axil, fíjate, vengo acá y le agrego un esfuerzo acá. No se lo voy a poner, pero imagínate que acá le pongo un esfuerzo axil. Un P puesto ahí. Con lo cual, a la flexión le agregué un axil. Por ahora no lo tengo. Tengo n igual 0. Si le agrego un esfuerzo en la dirección del eje de la barra, me aparece que aparte del flexor, me aparece un axil. ¿Es un problema? Sí. No para hoy. La que viene lo vemos y lo desarrollamos. Perfecto, gracias. Que se pueden clasificar con corte, sin corte, con normal o sin normal, con coincidencia con el eje principal de inercia o que no coincida con un eje principal de inercia el flexor. Fuera de eso no hay mayor dificultad. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, perfecto, gracias. Imagínense que tomamos una porción cualquiera de estos dos elementos. Esta barra se deforma. Dice, ¿cómo se deforma? Dice, mire, esta barra se deforma más o menos así. Dice. Bueno, y esta por ahora no nos interesa, pero la barra se deforma. Entonces, ¿qué quiero analizar? Dice, tomemos una porción chiquitita de barra. A ver, veamos una porción de barra. Si yo por ahora no me interesa la forma de la sección transversal, tomo una empanada cualquiera de la sección transversal, digo, es esta. Y entonces me paro y miro hacia atrás y dice, la barra es esta. Entonces vengo y busco un plano en el cual, tomo un plano cualquiera, no tiene por qué. Este es un plano cualquiera. Tiene la única particularidad que tiene es que este plano contiene al momento flexor que le quiero aplicar al sistema. Para que se entienda lo que trato de aplicarle, estoy aplicándole un momento flexor al sistema. Dice, en la cara de adelante y sobre este plano le aplico esta cupla. Sobre la cara de atrás
le aplico esta cupla. ¿Qué tomé? Tomé un pedacito de barra, una porción cualquiera de barra, y le apliqué 2 momentos flexores para ver eso de cómo gira. ¿Se acuerdan que giraba la pieza? Las 2 caras giraban. Es decir, por ahí no fui suficientemente claro. Imagínense que ustedes lo ven de frente, la barra. Esta es la barra vista de frente. Una porción cualquiera de barra. Y a esa porción cualquiera de barra yo le aplico 2 pares genéricos, cualquiera. Dice, le aplico un par acá y le aplico un par acá. Entonces, esos 2 pares están contenidos en este plano que contiene a las fuerzas aplicadas. Como las fuerzas aplicadas son solicitaciones características internas, dice, estos esfuerzos me enseñaron que se reducía siempre a baricentro. Dice, este plano tiene la particularidad que sí o sí pasa por baricentro. A este plano se lo conoce como el plano que contiene a las fuerzas, plano de fuerzas. Vamos a ponerle algunos nombres que necesitamos para aprender. Dice, este plano es el plano de las fuerzas. Entonces, la intersección del plano de la fuerza con la sección que estoy estudiando define una línea. Sí, claro, define una línea. No sé por dónde pasa. Dice, esta es una... Tiene que tener la misma inclinación que el resto. Si no, no se logra ver. Dice, acá hay que corregir, perdón. Dice, este es el baricentro. Dice, tiene esta inclinación que está acá. Ahí está. Dice, esta es la línea de fuerza, es la intersección del plano de las fuerzas con el plano de la sección. Línea de fuerza. Dice, claro, esta línea donde se intersectan es mi línea de fuerza. Ahora, ¿qué le pasa a este plano? Dice, mire, como usted le aplicó estos 2 pares, este par M y este par M, esto tiende a deformarse de modo tal de que las fibras de arriba se van hacia adentro y las fibras de abajo salen hacia afuera. Es decir, las de arriba se acortan y las de abajo se alargan, ¿sí? Por eso que decíamos que, miren las manos, estas 2 manos, si son esa faja que estoy analizando, cuando le aplico un momento flexor en ambas caras, hacen esto, bajan, tienen que salirse de posición, pero evidentemente se rotan una respecto de la otra. ¿Se entendió hasta acá? Se ve la idea, porque la clave está en interpretar el problema físico. Si no entiendo el problema físico, estoy en problemas. Dice, es evidente que esto rota las 2 caras. Dice, acá parece... Acá, no hay caso, no quiere quedar dibujado una al lado de la otra, ya lo vamos a lograr. Acá hay un plano. Ahí está. Dice, por acá, la particularidad que se da en esta fibra, fíjense, ¿qué particularidad tiene esas fibras, esta en particular, con respecto a la de arriba o la de abajo? ¿Qué le pasó a cualquier fibra que no sea esta que indiqué como verde? Se deformaron. Se deformaron. O sea, estas fibras que acabo de marcar tienen la particularidad de que como son los ejes de rotación en algún lado, esa fibra no se alarga ni se acorta. No sé por dónde pasa, pero yo sé que si lo dibujase acá, yo tendría que encontrar como una suerte de imagen, dice, acá, este es un plano que contiene a todas las fibras,
que ni se alargan ni se acortan. Dice, este es un plano que es este que estoy dibujando acá, este que marco acá, lo dibujé acá, este que marqué acá, lo dibujé acá. Dice, todas estas fibras que están puestas acá ni se alargan ni se acortan. O sea, a esas fibras tienen la particularidad de que se llama, le van a dar un nombre muy especial, plano neutro. ¿Por qué le llaman neutro? Porque no interviene, ni se alarga ni se acorta. Entonces recibe el nombre de plano neutro. ¿Sí? Este es el plano neutro del problema. Dice, acá está mi plano neutro. ¿Qué particularidad hay? Bueno, aparece que la intersección del plano neutro con el plano de la sección define una línea. Y entonces esta línea que está acá, recibe el nombre de línea neutra. Entonces ya aprendimos que hay un plano neutro, que son las fibras que no se estiran. Hay un plano que contiene a la cupla, a ese plano lo llamamos plano de fuerza. Y a su vez, si trabajo en vez de con el plano, trabajo con el plano y la intersección con el plano que yo estoy estudiando de la sección, tengo dos líneas, una línea de fuerza y una línea neutra. Hasta acá, ¿se entendió lo que quise marcar? Porque el problema físico, si ustedes entienden el problema físico, las cuestiones numéricas son muy fáciles de abordar. Una pregunta. Dos. ¿Qué relación tiene el plano neutro con el baricentro de la figura? No tengo la menor idea. No hay una relación. Vos sabés que debe haberla, pero por ahora yo lo que quise marcar es que rota la sección. ¿Por dónde rota la sección? No tengo idea. Por ahora no tengo idea. Le vamos a encontrar, sí, le vamos a encontrar. Tu pregunta viene a cuento de que me estás spoileando lo que va a ser la película. Entonces, como probablemente ya buscaste en Facebook o en algún lado cómo sigue la historia, ya sabés que está asociado de alguna manera. Pero va a aparecer un poquito más adelante. Por ahora, me interesa solo marcar que rota las caras. Y esta va a tener una relación con baricentro, tu pregunta es atinada, no es que está fuera de lugar. Tiene una relación con el baricentro. Pero lo vamos a explicar cuando nos pongamos a ver las ecuaciones de equivalencia. Ay, no, pero antes de meternos en las ecuaciones de equivalencia, me parece muy piola que quede muy bien y comprendido esto que estamos tratando de ver. Lo voy a dibujar de otra manera, para seguir mostrando el mismo ejercicio. Profe, perdón, antes de seguir, Antes de seguir. no me quedó muy clara la relación entre los dos dibujos, como que no logro ver qué sección estás representando en el segundo dibujo en comparación a la primera. Mira, si esta porción de barra que tenés acá, esta, fuese una faja de longitud diferencial de longitud, en nuestro caso diferencial de X, no tiene por qué ser diferencial, puede no ser un diferencial, puede ser cualquiera. Acá tenés el diferencial de X. O sea, ¿qué estoy haciendo? Me estoy parando a mirar esta porción de barra, parado acá, y mirándola en este sentido. La estoy mirando lateralmente. Este dibujito que hice acá es la vista lateral. Fíjate, esta cara, este plano que está acá, es la que nosotros llamábamos 1. Esta cara que está acá es la 2. Esta es la 1 y esta es la 2. Para que se vea la representación, lo hice en el sentido del eje de barra y después lo hice en perspectiva. Esto es en perspectiva, esto es directamente en el sentido del eje de mi barra. ¿No fui claro? Perfecto, sí, clarísimo. Gracias. No, por favor. Ahora lo que voy a... Perdón, ¿podrías repetir cómo se define la línea neutra?
por favor. Sí, la línea neutra es la intersección de... ¿Te acordás que vos definiste el plano neutro como el conjunto de fibras que no se alargan ni se acortan? Las que se mantienen sin deformación. Ese plano, en su intersección con el plano de la sección, es decir, la intersección de este plano con el plano de tu sección transversal, que es la que vos estudiás, define una línea. Y esa línea es la que llamás línea neutra. Antes habías definido el plano que contiene al momento flexor. Lo llamaste plano de las fuerzas. A ese plano de las fuerzas, en su intersección con la sección, define una línea. A esa la llamaste línea de fuerza. Listo, gracias. No tienen otra dificultad, no hay nada extraño que podamos estudiar ahí. Eso es todo lo que tengo, ¿no? Ahora voy a estudiar la deformación, a ver si estudio la deformación. Sigo mostrando el problema. Al final tengo que hacer alguna ecuación, pero por ahora todo lo que me interesa es ver si lo que trato de mostrar se logra entender. Ahora voy a estudiar otra vez el mismo problema que estudié hasta ahora. Miren, yo tengo, el caso más simple es una viga que tenga dos flexores, porque no tiene corte, no tiene otra cosa dando vuelta, no nos invade, no nos inhabilita todo lo que vamos a hacer aunque tenga cortante, porque puedo aplicar superposición. Pero imagínense que el problema fuese este. Vuelvo de nuevo. Voy a repetir lo mismo que dije antes en otra imagen, nada más que en otra imagen. Lo mismo que dije antes en otra imagen. Entonces, me paro con mi terna. Mi terna decía que yo me paraba por acá, este era el eje X de mi barra. Me paraba por acá, este era el eje Y de mi barra. Y este era el eje Z de mi barra. ¿Y qué le pasaba a la barra? Dice, y la barra se deformaba. Ah, venía a hacer una cosa más o menos por acá. O sea, que yo lo que ponía de manifiesto es que acá había un corrimiento del eje de mi barra que venía en la dirección del eje Z. Los corrimientos en la dirección del eje X los llamamos U, en la dirección del eje Y los llamamos B, en la dirección del eje Z lo llamamos W, simplemente para asociarlo, dice, este es un corrimiento, un desplazamiento W que depende de qué X yo me pare, tiene un valor distinto. El máximo aparece en el punto medio. Ahora, miren, si yo tomo una porción, otra vez, esa misma porción que tenía dibujada antes, esta porción que tengo acá, ese pedacito de barra, ahora la voy a ampliar, en su condición 1, 2, ahí está. Y ahora me paro y lo veo acá, cuando lo veo acá, lo voy a exagerar para que se entienda la idea, aparece deformado así. Por supuesto está exagerado, ¿no? Pero se ve que tiende a deformarse porque se le rotan las caras. Dice, este sería 1 final, 2 final, es decir, luego de que la pieza entró en carga. Con lo cual, si lo miro, yo veo que estos dos por acá tienden por acá se tienen que cortar. Esas dos caras, si las prolongo, se cortan. Ese punto, ¿está cerca o lejos? ¿Qué les parece? Ese punto, Lejos. ¿cerca o lejos? Lejos. ¿Por qué? A menos que se curve mucho la barra, tiene que estar lejos, ¿o no? Bien, ¿y se curva mucho o poco? Poco. Y poco, me imagino. Poco. Pero no te imagines, no te imagines. Date vuelta, buscá cualquier elemento que vos tengas. Si mirás el techo de la casa que estás viendo acá, que son tirantes de madera, mirá el tirante de madera principal que se logra ver desde ahí, y vas a ver que, y eso que es madera, que la madera deforma mucho, si te parás, tiene 8 metros de luz en el punto medio, vos le llegás a ver que se deformó mucho. Y no se llega a apreciar mucho que se deformó. Ah, ¿está cargado? Sí, está cargado con el peso del techo. Es muy significativo, ¿no? El peso del techo es muy liviano. Por eso le pongo madera, porque si fuese un peso muy significativo tendría que poner un perfil metálico. Pero se deforma poco. Entonces mirá la viga de hormigón que tenés al lado en tu casa
y te vas a encontrar que esa viga tampoco deforma mucho. Por eso es que ese centro de curvatura, que así se llama, está muy lejos. Lo exageramos para que se pueda ver, y lo que trato de mostrar es esto, miren. Dibujo esa pieza acá. Dibujo la pieza ampliada, Dice, aparece la cara 1 por acá y la cara 2 por acá. Acá están las dos caras. La dibujo de forma tal de que aparezcan rotadas por acá. Si yo, no quiero eso. Si yo prolongo esto y lo prolongo, dice, por acá arriba en algún punto, suficientemente alejado, aparece el centro donde se unen esos dos. A ese punto se lo llama centro de curvatura. Vamos a entrar sobre esto. Miren, las deformadas asociadas a flexión las vamos a ver por separado. Nos vamos a usar un capítulo entero en que vamos a estudiar cálculo de desplazamientos debidos a flexión. No lo vamos a ver ahora. Solo quise mostrar la condición de este plano. Miren, este es 1 final, este 2 final, y se ve que está rotado uno respecto del otro. ¿Cuánto rotó uno respecto del otro? Mucho o poco. ¿Qué les parece? Este giro, ¿grande o chico? Dice, no, mire, ese giro tiene que ser un giro diferencial de θ, porque ahora las deformaciones que Luis tuvo eran deformaciones en el sentido del eje de mi barra, se alargaba o se acortaba, pero ahora las deformaciones que yo tengo se giran, se rotan. ¿Por qué? Porque él tenía esfuerzos normales, eran fuerzas. ¿Y yo qué tengo? Yo tengo pares. Si tengo pares, gira. Si tengo fuerzas, desplaza. Acá hay un giro. ¿Se entendió? Acá hay un giro. Y ese giro es un giro en la dirección del eje Y, porque está rotando asociado a estos dos flexores que aparecían por acá. ¿Se acuerdan? Acá había un momento flexor actuante así, y por acá había un momento flexor actuante así. Dice, estos dos momentos flexores son pares M en dirección de Y, son pares M en dirección de Y, el giro que aparece acá es un diferencial de θ en Y. Por acá aparece esas fibras, no sé, ella dijo que tenían que estar ligadas al baricentro, porque se anticipó, sabía cómo venía la película, pero por acá aparece la fibra que no se estira. O sea, si la longitud inicial que yo tenía en juego, es decir, esta distancia de acá hasta acá, era un diferencial de X, porque era un pedacito de la barra, ahora estas fibras verdes, claro, tengo que hacer una salvedad. Acá lo vamos a llamar diferencial de S, y vamos a decir que el diferencial de S es aproximadamente igual al diferencial de X. ¿Y por qué hablo de un diferencial de S? Porque en realidad ahora no tengo un diferencial de longitud de barra, sino del arco de la barra. Dice, este es un diferencial de arco, porque la pieza se curvó. Claro, el diferencial de arco con respecto al diferencial de longitud es prácticamente el mismo por aquello de que todo lo manejo en una teoría de muy pequeños desplazamientos. Entonces, puedo aceptar que ese arco, que ahora es un arco, coincide en longitud con el diferencial de barra con el cual arranqué el problema. Quiere decir que este plano, estas son lo que nosotros llamamos nuestra fibra neutra. Fibras neutras, o plano neutro si prefieren, plano neutro más todavía es más acertado. Plano neutro, porque conjuga todas las que no se deforman. ¿Se entiende la idea de eso de que hay una sección que no deforma? O sea, hay fibras que no se estiran, ni se alargan, ni se acortan. Plano neutro. Si se fijan, desde acá hasta acá hay un radio. Desde el centro de curvatura hasta esta posición hay un radio. Y ese radio, ese ρ es el radio de curvatura.
Y yo me acuerdo que el radio de curvatura tenía que ver con la curvatura. ¿Se acuerdan de esos términos de matemática? El radio de curvatura era la inversa de la curvatura. Bueno, sí se acuerdan, si no se acuerdan no importa. Dice, la inversa del radio de curvatura era igual a la curvatura. La curvatura la solemos llamar así, curvatura en I. Dice, esta es la curvatura y es igual a la inversa del radio. Y ahora lo que quiero plantear es esto. Si yo dibujo una paralela, pasante por este punto donde ni se alargan ni se acortan, dibujo una paralela a la dirección paralela. Voy a tratar de trazar una paralela a la dirección 1 final. Dice, esta es una paralela a 1 final. ¿Se entendió lo que hice? Dibujé este plano tal cual me salió, lo volví a dibujar acá. ¿Con qué objetivo? Dice, mire, si usted separa a una distancia z cualquiera que esté por acá, esta es una distancia z, ¿no? Fíjense, estoy trabajando con este eje, un eje z. Dice, esta distancia que va de acá hasta acá, dice, es diferencial de x. Claro. Ahora, ¿se entiende por qué? Porque lo tracé paralela una a la otra. Con lo cual, lo que se pone de manifiesto es que lo que esté por debajo del plano neutro, y dice, mire, lo que está por debajo del plano neutro es esto, se estiró. Dice, esto es lo que se estiró. Este es un diferencial de U, es la deformación que sufrió esa fibra. Si lo hubiese visto hacia arriba con un Z negativo, hubiese visto un acortamiento debido a los pares tal cual lo apliqué. Y ese diferencial de U, yo lo podría escribir. ¿Se acuerdan que Luis nos contó que las deformaciones específicas longitudinales en la dirección del eje X no eran más que la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial? Quiere decir que si lo pienso en la dirección de X, eso sería lo que se deformó por unidad de longitud. Diferencial de U sobre diferencial de U. Quiere decir que esto lo podríamos escribir como epsilon X diferencial de X. Ahí está. Ahí lo tengo armado el problema. ¿Se entendió hasta acá? Se ve que las fibras de abajo del plano neutro se estiran y las que están por arriba se contraen. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora voy a tratar de sacar una ecuación que me ayude a pensar el problema y de ahí me meto en las ecuaciones de equivalencia para poder darle forma a este planteo de la clase de hoy. Una de las cosas que yo observo es que este giro que está acá, este giro, este que va desde acá hasta acá por construcción, porque es por construcción, vuelve a ser el diferencial de θ en I. Es el mismo, este diferencial de θ en I que tengo acá es igual a este que tengo acá. Con lo cual ahora podría empezar a jugar con algún número de ecuaciones. Una de las cosas que podría decir es que si multiplico ρ por diferencial de θi, obtendría el diferencial ρ por diferencial de θi, obtendría el diferencial de x. Dice, ρ multiplicado por el diferencial de θi, obtengo el diferencial de x. Y si ahora lo pienso igual acá, dice, si quisiese calcular el diferencial de u, dice, tendría que hacer z multiplicado por el diferencial de θi sería igual al diferencial de u, o si lo quieren, eso es epsilon x diferencial de x. Bueno, de la primera de los planteos,
una de las cosas que nosotros podríamos decir es que 1 sobre ρ, ya lo habíamos planteado, era la curvatura, y fíjense qué es la curvatura. Dice, es lo que gira dos caras respecto de su longitud. Observen el parecido con esto. Dice, deformación específica es diferencial de U con respecto al diferencial de X. Y ahora dice, la curvatura no es más que el diferencial del giro respecto de la longitud. O sea, trabajé con dos expresiones que son similares. ¿Sí? Llamo curvatura a lo que gira por unidad de longitud. Y si ahora me meto en la que sigue más abajo y trato de despejar, acá me dice que epsilon x, claramente, fíjense, paso el diferencial de tita x, lo paso debajo del diferencial de tita y tengo la curvatura. Con lo cual puedo escribir que epsilon x es igual a este término que se llama curvatura en I por z. Dice, acá encontré otra relación que vincula una cosa con otra. Ahí está. ¿Se entendió lo que hice? Pasé este diferencial de x abajo del diferencial de tita y z por la curvatura. La curvatura es el giro por unidad de longitud. Pero fíjense que todos los puntos que configuran esta cara, atento a que rotan y se mantiene plano, tienen todos los puntos la misma magnitud de giro. Todos giran la misma magnitud, porque toda la cara gira por igual. Entonces, si ahora recuerdo que había una ley que vinculaba tensiones con deformaciones, puedo encontrar una relación que me diga las tensiones en X están asociadas con el módulo de elasticidad por la deformación específica. Ahí está. Ahí me apareció una relación que me interesa. ¿Por qué dice usted que le interesa tanto esta relación que lo pone de relieve como si fuese muy importante? Vamos a detenernos un segundo en esta expresión para ver qué dice esta expresión. Mire, dice que las tensiones dependen de el material, dependen de una constante que es la curvatura. Todavía no sabemos la curvatura cómo se establece y qué relación tiene con el flexor, ¿no? Porque todavía no dimos esos pasos. Pero miren a continuación, dice, depende de la distancia. Esta distancia z que hemos puesto de relieve acá es medida en todo momento respecto de nuestro eje neutro, nuestra plano neutro. Respecto de este plano neutro tomamos esta distancia z. O sea, viene ahora la pregunta del millón. Las tensiones que nosotros vamos a tener que ir a buscar y comparar contra la tensión máxima que puede tolerar el material. ¿Dónde van a aparecer las tensiones más grandes? ¿Qué les parece? ¿En los extremos? Bien. A diferencia de lo que pasó en Axil, que las tensiones en todos los puntos de la cara valían lo mismo, acá resulta que esta expresión nos dice que cuanto más se aleje usted de Z, o sea, cuanto más grande sea Z, en la fibra de abajo o en la fibra de arriba, usted tendrá la máxima tensión a compresión o atracción de toda la sección. Ese es un dato importante. ¿Se entendió hasta acá? Profe, ¿puede repetir eso último de las tensiones? ¿Puedo repetir esto último?
Lo único que dije es, remarqué la incidencia entre la tensión normal y la distancia z. Fíjate qué es z. Z fue medida respecto de este plano, que era el plano que no deformaba. Entonces, a mayor distancia de z, mayor tensión, porque hay una regla de 3 simple. Crece z, crece la tensión. ¿Dónde tengo las tensiones más grandes? En los contornos, o sea, o en la fibra de arriba o en la fibra de abajo. Genial, profe, gracias. Todo lo que dije es eso, no hice más nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ahora voy a tratar de ver si puedo meter el flexor y vincularlo con la tensión y con la curvatura como para poder dar una respuesta, porque necesito vincular una cosa con la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ir a buscar mis ecuaciones de equivalencia. Así como lo hizo Luis en Axil, ahora lo voy a hacer yo, pero en flexión, dice. Voy a jugar con las ecuaciones de equivalencia. Y ahora Una pregunta. la respuesta de si esa línea neutra tenía que ver o no tenía que ver con el baricentro. Ahora nos va a aparecer el problema con absoluta claridad. Dice, enseguida nos tiene que aparecer. Dice, mire, el problema que nosotros tenemos es que nuestra sección transversal, vista en perspectiva de esa faja elemental que se me ocurrió plantearme, era una pieza así. Dice, esta era la pieza en perspectiva que me planteé, y me dio un plano que contiene, por acá está el plano que contiene al momento flexor, para que se vea, este plano es un plano, pasa por baricentro, sí, tiene que pasar, pasa por baricentro, acá está el baricentro, dice, este es el plano que contiene a las fuerzas. ¿Se acuerdan que había dos planos? Uno que contenía las fuerzas y uno que era el plano neutro. No me quedó perpendicular, ni paralelo, ni nada que se le parezca. Dice, a ver, esto tiene que salir paralelo a esto. Ahí está. Y acá le voy a aplicar un momento flexor. Dice, para que lo vean, lo voy a trabajar vectorialmente. Le aplico un momento flexor. Es lo mismo, pero vectorialmente, porque lo necesito. Dice, claro, y en la parte de atrás le tiene que aplicar otro momento flexor igual y contrario, si no, no hay equilibrio. Dice, acá está el M, acá está el M que usted le aplicó. O sea, si lo miro de frente, si miro la cara de frente es esta. Y lo que veo es que por acá está el baricentro, por acá está el plano inclinado, teoría del punto gordo, ahí está el baricentro. Dice, acá hay un momento flexor aplicado, dice sí, acá hay un momento flexor aplicado, dice, tiene que ser perpendicular, más vale, es un problema constructivo, tiene que ser perpendicular a este punto, y esta que está acá no es más que la línea de fuerza. Hasta acá voy bien, ¿se entiende lo que planteo? Y ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Dice, yo vi que esto se giraba, se rotaba. No sé por dónde, pero sí vi que se rotaba y podríamos asumir que se rota por acá. Dice, no tengo idea cómo da no tengo idea de dónde da, pero asumo que este es el plano de rotación de la sección. Esto es lo que llamamos nuestro plano neutro. Y ahora voy a tratar de buscar esa definición. Dice, entonces, esta es la línea neutra. ¿Muy bien? Esto genera tensiones normales, porque lo vimos recién que nos generaba tensiones normales.
O sea, si yo me paro y tomo un pedacito chiquitito de área por acá, un pedacito chiquito de área, este pedacito de área, dice, producto de este momento flexor que tengo aplicado, ese pedacito de área está puesto acá. Dice, ese pedacito de área, dice, tiene una tensión normal generada por ese momento flexor. ¿Por qué tiene tensiones normales? Porque se alarga en esa dirección. Dice, sí, acá hay tensiones normales. Es esta misma tensión normal que vimos acá. Producto de que como la fibra se alargaba, aparecen tensiones normales. ¿Aparecen tensiones normales? Sí, aparece una tensión normal ahí. ¿Y qué vimos en las ecuaciones de equivalencia? Bueno, nos planteamos algo así. En algún momento dijimos, si yo multiplico, se me ocurre multiplicar la tensión normal, sigma x, por el diferencial de área, que obtengo al multiplicar una tensión por una porción de área. Una fuerza. Fuerza. Una fuerza, perfecto, alguien dijo. ¿Grande o chica? Chica, porque es un diferencial de área. Chica. ¿En qué dirección? En la dirección de la tensión. Bien, la dirección de la tensión. Y si la trabajo en dirección de tensión, pensado en solicitaciones características, ¿con cuál la asociaría? Con solicitación axial. O sea que podríamos decir que esto es un pedacito del normal. Ustedes díganme si yo los engaño o les salté algún paso. ¿Qué pasa si hago un integral? En vez de trabajar con un diferencial, trabajo con todos los diferenciales. ¿Obtendría el normal? Tensión normal tengo. Diferenciales de área tengo. Si multiplico, tengo diferenciales de normales. Si los integro, tengo normales. ¿Cuánto vale el normal? En la clase de hoy, ¿cuánto valía el normal? ¿Va a ser variable? No, ¿cuánto varía el normal? La tensión sobre el área. ¿Eh? La tensión sobre el área. Claro, pero acá es 0 porque solo aplicaste un par. Acá es 0. Lo escribo para que nos queden claro. Porque estoy en una flexión simple o compuesta. Así vamos a aprender. Simple. Simple. Dice, estoy en un problema de flexión simple, entonces si estoy en un problema de flexión simple, lo que me aparece es que este normal es 0. Ahí está. Ahora, la tensión normal, habíamos aprendido acá que lo podía trabajar con este juego de términos. O sea, si yo reemplazo acá para que se vea, dice, a ver, lo achico para poder respetarlo y que se pueda ver. Dice, si reemplazo la tensión normal dice que es igual a la integral extendida a toda el área de E por la curvatura en I por Z por el diferencial de área. Y dice que todo esto hoy es igual a 0. Y ahora pregunto, si el E de la barra fuese único, lo podría sacar fuera de la integral. La curvatura en I, o sea, lo que gira una sección, ¿depende de qué diferencial de área yo tome lo que gira la sección o no depende del diferencial de área? No depende, no gira todo igual. Gira todo igual, no depende del diferencial de área. Gracias. No, yo, para que me ayudes, nada más. Entonces me queda esto. Y evidentemente, ahora viene la segunda pregunta.
¿Puede ser E distinto de 0? ¿Puede ser E igual a 0? Y la respuesta es no, porque no habría material. ¿Puede haber curvatura distinto de 0? ¿Curvatura igual a 0? No, porque si la curvatura fuese igual a 0, dice, la sección no está solicitada a flexión. Entonces, es evidente que lo que tiene que ser igual a 0 es este término. ¿Y qué es este término? Es el momento estático. Bien, y cuando el momento estático, este es el momento, vamos a escribirlo acá, este es el momento estático, respecto de, el Z respecto de qué línea se medía. Plano neutro. De la línea neutra. Es el momento estático respecto de la línea neutra es 0. ¿Y qué condición establecía respecto de esa línea? ¿Cuándo el momento estático daba 0? Cuando la línea respecto de la cual estoy trabajando tenía una particularidad. Pasaba por el baricentro. Por el baricentro. Entonces, ahí está lo que la señorita nos preguntó y nos contó, anticipándose, dijo, la línea neutra es baricéntrica. Cuidado que es baricéntrica en flexión simple. ¿Por qué en flexión simple? Porque la flexión simple trae aparejado normal nulo. Cuando la flexión no sea simple, ahí la línea neutra ya no va a ser baricéntrica. Perfecto. Sacamos la primera de las dos y nos resolvimos un problema. Entonces, una de las cosas que tengo que modificar, tengo que traer la línea neutra pasante por baricentro. Eso lo tengo que traer porque ahora aprendí que pasa por baricentro. Vuelvo a dibujar. Mire, lo que dijimos fue que esta era la sección transversal. Dijimos que por acá le íbamos a aplicar a baricentro un momento flexor que era este. Y se nos ocurrió decir que entonces el plano perpendicular acá es el plano que contiene a la cupla. A esto lo llamamos línea de fuerza. Y ahora aprendimos, porque nos lo contó, que la línea neutra, no sé qué inclinación tiene, pero parece ser que la línea neutra respeta la condición anterior, pero pasa por G. Pasa por acá, pasa por G. O sea, si yo dibujo la barra mía, miren, esta es mi barra, para que se entienda. Voy a dibujar la barra a ver si lo logro transmitir con claridad. Dice, esta es mi barra. ¿No? Estoy dibujando una porción de la barra para que se vea. Acá está la barra mía, está cortada por acá, y acá tengo ese momento flexor que hace esto. Dice, la línea neutra está pasante por acá, por baricentro, con lo cual, si este es el momento flexor que tengo aplicado, lo que veo con claridad es que las fibras de arriba se van hacia adentro de la barra, las fibras de abajo se salen de la barra. Dice, estas son positivas y estas son negativas, y estas las podría llamar deformaciones específicas en la dirección del eje de mi barra. Claro que la ley de Hooke, aquella que relacionaba las tensiones con las deformaciones, en aquello de si yo tengo, si conozco y saco por acá, y decía que sigma es igual a E por epsilon, dice, bueno, si eso lo conozco, yo podría plantear que tendría que tener un dibujo parecido, ¿no? Si lo pongo acá afuera para que se vea, dice, entonces, dice, acá arriba tendría tensiones negativas, por acá pasa la línea neutra. Acá abajo tendría tensiones positivas. Perfecto. Ya encontré tensiones y tensiones. O sea que volviendo otra vez a aquello de tomar un diferencial de área por acá, dice, está clarito que si tomo un diferencial de área por acá, la tensión que tengo asociada es una tensión
que vale esta magnitud que está acá. No tengo idea cómo la calculo. Y por ahora no, espere un cachito, ahora se la vamos a contar. ¿Cuánto vale esto? Este me quedó tan feo. Pero lo importante es que me acompañe la idea. Si me acompaña hasta acá la idea, vamos bien. Suficientemente bien. Si yo tengo... Si se me ocurre... Dice, ¿y si yo ahora planteo esta distancia? Que, para darle un nombre fácil, podríamos llamarla distancia a la línea neutra. Si yo planteo sigma x, acompáñenme, por el diferencial de área. Hasta acá tenemos una fuerza, pequeña por lo que me contaron. Y si ahora la fuerza la multiplico por una distancia, ¿qué me da fuerza por distancia? Abajo. No. Un par. Fuerza por desplazamiento. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Está bárbaro, vos participá en todo lo que quieras, pero yo tengo la obligación de ayudarte a pensar. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Ahora, Momento. fuerza por distancia, ¿qué da? Momento. Momento. ¿Y el momento referido a qué eje? Al eje neutro. Le voy poniendo al eje. Neutro. Es un diferencial de momento por lo que me dijiste. Perfecto. Pero lo importante es un diferencial de momento. ¿Referido a qué eje? Está tomando distancia respecto de qué eje. Baricentro. Fenómeno. Pero baricentro es un punto y eje es una línea. Es una línea que pasa por baricentro, pero ¿qué nombre tiene? Eje neutro. Bien. Dice, lo que estamos tomando es un diferencial de momento respecto de la línea neutra. ¿No? Los voy llevando, no en forma caprichosa, los quiero llevar para que me puedan acompañar. ¿Qué estoy planteando? Estoy planteando una tensión normal aplicada en este punto con un brazo de palanca respecto de un eje que bien llamar línea neutra. Entonces eso me da un momento respecto de la línea neutra. Claro que si yo pongo en juego un integral, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tenía dos ecuaciones de momentos flexores, una respecto del eje X, una respecto del eje Y, otra respecto del eje Z? Bueno, acá en vez de tomar el eje Y y el eje Z, tomé la línea neutra, después voy a tomar la línea de fuerza. ¿Por qué? Porque me convienen nada más. Dice, entonces esto sería, si lo integro, sería la proyección del vector momento referida a la línea neutra. Dice, usted lo que me dice es que lo que tendría que sacar es cuánto vale esta proyección que tengo acá. Dice, esta proyección que usted está dibujando ahora es la proyección de M respecto de la línea neutra. Sí. Tendría que acotar algún ángulo para poder saber. A ver, vamos a llamar el ángulo que forma la línea neutra y la línea de fuerza lo vamos a llamar alfa, por llamarlo de alguna manera. Fíjense, este ángulo que está aquí es un ángulo de 90 grados y este ángulo no es alfa, sino que alfa es este. Para que no se me pierdan. Vuelvo a repetir, ¿qué es alfa? Alfa. Ángulo entre línea de fuerza y línea neutra. Entonces, si quiero calcular esto, esto sería m, en vez de por el coseno, por el seno. Muy importante, no, m por seno. Dice, esto sería m por el seno de alfa. Perfecto.
Bueno, ya casi lo tenemos. Ahora podríamos hacer lo siguiente. La propuesta es, reemplazo otra vez este sigma x por este parámetro que tenía acá. Traigo otra vez este que está acá y lo reemplazo. Decía, E, curvatura y Z. Bueno, acá lo podríamos llamar así. Dice, E, curvatura en I, y como ese Z le dimos nombre de distancia respecto de la línea neutra, ahí está. Dice, por el diferencial de A, por la distancia a la línea neutra, dice, tiene que ser igual a M por seno de alfa. Perfecto. Y ahora vuelvo otra vez a lo mismo que hice anteriormente. El E lo saco afuera. La curvatura lo saco afuera. Y me queda una integral extendida a todo el área de una distancia respecto de la línea neutra elevada al cuadrado que multiplica a un diferencial de área. Y todo esto es igual a M por seno de alfa. La pregunta del millón. ¿Qué es esto? Un momento de inercia. Bien. Entonces, momento de inercia, momento de inercia. Es el momento de inercia de toda la sección. Pero el momento de inercia siempre estaba referido a un eje. Era área referido a un eje. ¿Qué eje? ¿El eje neutro? La línea neutra. Muy bien, porque la distancia la estoy tomando con relación a la línea neutra. Con lo cual, de acá, yo podría sacar una conclusión que me parece que la podemos despejar con cierta facilidad. Dice, acá encontré que la curvatura, es decir, lo que gira, empecé por lo que gira, la encontré expresada como M por el seno de alfa dividido el módulo de elasticidad y dividido el momento de inercia respecto de la línea neutra. Dice, acá encontré una herramienta importante del problema porque, dice, casi lo, digo casi porque me falta un detalle. Miren, el M es dato del problema, el E es dato del problema. La inercia, si me dan la sección transversal, la puedo calcular. Solo me falta encontrar cuánto vale alfa. Porque alfa, no sé cuál es el ángulo que forma la línea neutra con la línea de fuerza. Lo que les propongo es hacer un planteo similar a este, pero en vez de trabajar con respecto a la línea neutra, trabajar con esta distancia, que la podríamos llamar distancia a la línea de fuerza. Y a ver si de ahí puedo despejar el ángulo alfa, que es lo que me falta. Vuelvo de nuevo. Vuelvo otra vez a plantear. Entonces, lo que me propone es multiplicar la tensión normal por el diferencial de área, pero usted le cambió ahora la distancia, la trabajó para el otro lado. Y esto me da un momento. ¿Un momento grande o pequeño? Pequeño. O sea, un diferencial de momento. ¿Y ese diferencial de momento referido a qué? Dice, bueno, si antes era respecto a la línea neutra, ahora respecto a la línea de fuerza. Quiere decir que si integro e integro, lo que obtengo es el momento
respecto a la línea de fuerza. Ah, bien. Estoy aplicando la segunda ecuación, tercera ecuación de equivalencia, para poder relacionar. Una pregunta que me queda la duda. ¿Cuánto vale la proyección del momento respecto de la línea de fuerza? ¿Cero? Cero. 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 Dice, esto da cero. La proyección da cero. Uy, entonces por acá puedo llegar a despejar algo, porque voy a reemplazar otra vez la tensión. La tensión en base a lo que aprendí. Dice, la tensión no era más que, era la E por la curvatura en I por la distancia medida a la línea neutra, eso fue lo que reemplacé, dice por el diferencial de área que multiplica al diferencial a la distancia, no al diferencial, a la distancia medida respecto de la línea de fuerza. Y ahora, la otra cosa que puedo hacer es saco el E, saco la curvatura en I, y me quedo con un integral, uy, qué integral más fea. Dice distancia a la línea neutra. Distancia a la línea de fuerza. Diferencial de A igual a 0. Y ahora, como siempre, la pregunta de rigor. ¿Qué es esto? Momento centrífugo. Muy bien. Este es el centrífugo. Referido a la línea neutra, punto y coma, referido a la línea de fuerza igual a 0. Ah. Entonces, si el centrífugo es 0, la línea neutra y la línea de fuerza son Conjugados. muy bien, son ejes conjugados de inercia. Perfecto. Bueno, no nos queda mucho tiempo, ya están agotados, no quieren saber más nada, pero me quedan unos míseros 8 minutos que voy a aprovechar para invitarlos a ver si podemos traducir todo esto. O sea, las conclusiones a las que arribamos fueron 3. La primera decía, salvo que les haya quedado alguna duda antes de ir al cierre del día de hoy, si es que esto del texto lo puedo escribir. La primera decía, la primera de las conclusiones decía que la línea neutra es baricéntrica. La segunda decía que la línea neutra y la línea de fuerza son ejes conjugados de inercia. Y la tercera decía que, traigo las conclusiones estas, a ver si las puedo poner acá. La tercera decía que la tensión normal sigma X, que, ¿se acuerdan? Siempre la reemplazamos por E, por la curvatura en I. Ahora le cambiamos eso y dijimos por la distancia que medimos con relación a la línea neutra. Ahora, si reemplazo por el término curvatura, que lo tengo ahí arriba, dice, entonces eso, fíjense,
el E este con el E este se me va y me queda que la expresión da M seno de alfa sobre J de la línea neutra, y acá me aparece distancia medida respecto de la línea neutra. Dice, esto es en definitiva la tensión en X. Encontrado, y fíjense que todos estos términos son términos que yo conozco. Para cierre, pequeño y breve ejercicio porque ya nadie da más. Hagamos un ejercicio, pequeño ejercicio que cierre este problema. Propongo hacer lo siguiente. Dice, imagínense que ustedes tienen una viga simplemente apoyada, que tiene una longitud de 4 metros. Tiene una carga concentrada P. Pongámosle 5.000 kilos, 50 kilonewtons. Quiero aplicar los 3 conceptos que aprendí ahí, a ver si los puedo llegar a aplicar. Si puedo llegar a entender la mecánica del problema, y la clase que viene, con la frescura de la clase que viene, arrancamos desde acá y seguimos jugando. Bueno, todo lo que sé es que esto reacciona, si está justo parada la carga en la posición intermedia, dice, estos son 25 kilonewtons, y estos son 25 kilonewtons. No es un problema difícil, así que donde se traben, por favor, pidan ayuda. No a mí, a alguien que sepa, busquen a alguien que sepa, pero lo cierto es que el momento máximo aparece acá. ¿Cuánto vale el momento máximo? Dice, esto vale P por L sobre 4. ¿Por qué vale P por L sobre 4? Porque miren, esto es, si la carga está en la mitad, esto es P por L sobre 2, por L sobre 2, P por L sobre 4. O sea, mi problema es el siguiente, dice 50 kilonewton que multiplica a 4 metros dividido 4, dice que el momento máximo vale 50 kilonewton metro. Este es el momento máximo. Dice, ¿tiene un cortante? Sí, sí, tiene corte, sí, sin lugar a dudas, yo tengo corte en juego, dice, acá tengo un corte, dice, el corte es así. Pero el corte por el momento no lo voy a analizar, no lo voy a analizar. Dice, esto es negativo, vale 25 kilonewton, este es positivo, vale 25 kilonewton, y tampoco tengo axil, no tengo axil, o sea, no tengo cortante, el cortante, vamos a poner la terna, acá está el eje X, acá está el eje Y, acá está el eje Z. El corte no es al revés, es positivo desde la izquierda hasta el centro y Tenés razón, negativo. tenés razón. Lo damos vuelta. Mil disculpas, sí, lo damos vuelta. Como no me importaba, no lo tomé en cuenta, pero iba a meter un error ya de concepto, sí. Sí, tenés razón. Lo damos vuelta. El corte es al revés. Dice, el corte es así, viene 25 para arriba, baja y tiene esta condición, con lo cual esto es positivo y este es negativo y esto es 25. Y este es un cortante en Z. El flexor que tengo es un flexor N. Hasta acá es amigable. Y ahora dice, vamos a dimensionar esto de forma tal de que la sección transversal sea un perfil doble T.
Hay unas tablitas que ustedes tienen que buscar y conseguir para la clase que viene, pero es fácil, la bajan de internet, no hay ningún problema. Vamos a usar lo que se llama un perfil normal doble T. O sea, son dos T unidas entre sí, parecen dos T unidas entre sí. ¿Voy bien hasta acá? O sea, yo todo lo que quiero mostrar es que, para que se vea, la viga, si yo la viga la dibujo, voy a dibujar la viga hasta la mitad. Dice, la viga en el punto medio es donde tiene el máximo momento flexor. Dice, ¿lo ven el perfil visto de costado? Si no se llega a apreciar, me dicen, está puesto así. Dice, el máximo momento flexor lo tengo aplicado acá. Ese es el M máximo. ¿Por qué trabajo con el M máximo? Porque si yo logro dimensionar este perfil para la máxima solicitación del momento flexor que está aplicado y verifica para la máxima, ¿qué quiere decir que verifica? Dice, miren, que verifica quiere decir lo siguiente. Dice, usted hasta ahora lo que vino trabajando fue con un perfil y un material. El material lo vino trabajando de esta manera. Dije, si esta es la tensión, esta es la deformación. Y usted venía y decía, bueno, si estoy, por ejemplo, en un acero que tiene una respuesta parecida, una cosa así, donde por acá aparece una cosa que se llama tensión de fluencia, a alguien se le ocurrió decir, bueno, adoptemos un valor para quedarnos dentro del rango elástico, un valor que llamaremos admisible. Es decir, separémonos de la tensión de fluencia un coeficiente de seguridad. CS es coeficiente de seguridad. Quiere decir que si con la expresión anterior yo pudiese calcular el valor de la tensión sigma X máxima y la encuentro por debajo de la tensión admisible, y casi tengo resuelto el problema. Porque todo lo que necesito es poner esta tensión máxima que está acá menor que la admisible. ¿Voy bien hasta acá? Ahora, para que se entienda, a ver si lo puedo, voy a permitirme dibujar esto. Miren, este es el perfil. Justo dibujado en el punto de máxima. Bueno, por acá hay una rayita más, por acá hay otra rayita por acá abajo. Bueno, acá está cortado. El plano que contiene ese momento flexor, que es el plano de las fuerzas, es este que está acá, ¿no? Ustedes díganme dónde se perdieron, qué parte no entendieron. Esta es la cúpula del M máximo es esta que está acá. Ahí. ¿Qué le pasa a esta pieza? Dice, bueno, por lo que aprendimos, rota. ¿Cómo rota? Dice, mire, las fibras de arriba se van para adentro y las de abajo se van hacia afuera. Con lo cual el perfil le va a quedar dibujado más o menos así. Por supuesto, groseramente exagerado, ¿no? Se giró. ¿Cómo se giró? Y el momento flexor es el que indica cómo gira. ¿Se ve cómo giró el plano de la sección? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, quiere decir que si yo grafico acá, ahí arriba, lo que estoy diciendo es, entonces, ese plano dice que
Ahora aprendí que como tengo un problema de flexión, pero lo que no tengo, es normal. Dice, estoy en una flexión simple. ¿Ah? Entonces pasa por baricentro a la línea neutra. Dice, y lo que se ve con claridad es que las fibras de arriba tienden a comprimirse y las de abajo a alargarse. Dice, esta es la deformación específica en la dirección del eje X. Acá se comprime, acá se tracciona. Las fibras tensadas ahora en tensiones, dice, las tensiones más grandes están arriba y abajo. Dice, acá están las dos tensiones en juego. Acá está el juego de tensiones negativas y positivas. Estas son las tensiones sigma X. Si quieren lo agrando la figura para que se vea, pero digamos, ¿se entiende la figura? Estas son deformaciones, estas son tensiones, les pido 5 minutos y cerramos la clase. 5 minutos más para cerrar la idea. Entonces, si yo ahora grafico otra vez la pieza, dice, a ver, grafico más grandote, dice, vamos a empezar a graficar cosas para ponerle nombre. Acá tengo el perfil doblete. Acá está. Bueno, no salió muy lindo. Salió lo que a la hora permite. Acá está el baricentro. La primera pregunta. ¿Estamos de acuerdo que esto tiene estos dos ejes? Este es uno de los ejes. Miren, estoy dibujando este eje que está acá, el eje Y y el eje Z. Abatí la pieza, acá está el eje Y, acá está el eje Z. ¿Alguien no ve eje Y, eje Z de esta pieza? ¿Lo achico? Corté acá. ¿Dónde corto? Y tengo que cortar en la proximidad de la sección donde tengo el máximo momento flexor. Y cuando abatí la sección, dice, ah, acá me apareció al abatir el eje Y y acá me apareció el eje Z. Sí, señor. Ahí tengo el eje Y y el eje Z. ¿Se ve o no se ve? Sí. Bien, ¿cuál es la línea neutra? ¿Cuál es la línea de fuerza? El eje Z. El eje Z, bien. Dice la línea de fuerza. Este es el plano de fuerzas. La intersección del plano de fuerzas con el plano de la sección define una línea. La línea es esta. Esta es la línea de fuerza. ¿Dónde está el momento flexor? El M máximo, que es el que necesito para calcular. Ahora lo tengo que ver en forma vectorial. En el eje Y. En el eje Y. ¿Positivo o negativo? ¿Para qué lado lo dibujo? ¿Para el lado del Y o para el lado contrario al Y? Para el lado del Y. Para el lado del Y. Dice, acá dibujo el eje Y. Este es el momento máximo. Quiere decir que si yo pongo la mano derecha sobre la hoja del papel, pongo la mano derecha sobre la hoja del papel, lo que veo es que el efecto que se genera es un efecto de este tipo, dice. Puesto la mano, acá está la mano en el papel, empujo las fibras que están por arriba y tiro de las que están por debajo. Empujo arriba, tracciono abajo. No quiero hacer los gestos por pantalla porque dan inversos, porque se invierte la imagen. Con lo cual lo que veo es que si ahora tengo definido eso, yo si grafico por acá una línea, podría decir, tal cual lo que dije arriba, que las fibras de arriba tienden a comprimirse y traccionarse las de abajo, y eso pensado en deformación específica, negativa, positiva, y si lo pienso en tensiones, dice, comprime arriba, tracciona abajo. Pregunto, ¿dónde está la línea neutra? Repasen las tres premisas que teníamos.
La línea neutra pasa por el baricentro, Bien, porque no hay normal. muy bien. Y está en la dirección del eje Y. ¿Por qué? Está correcto, pero ¿por qué? Yo me lo imagino porque mirando la figura de arriba es como perpendicular al plano XZ sería. O sea que lo que vos ves que tu línea neutra necesariamente tiene que estar en esta dirección. Sí. Si lo veo desde la determinación de los tres principios que logré encontrar al cerrar la clase de hoy, ¿qué relación tenía la línea neutra con la línea de fuerza? Son conjugados. Son conjugados de inercia. La línea de fuerza fue definida por el problema que yo planteé. Y la línea de fuerza estaba apoyada sobre un eje principal. Necesariamente la línea neutra está apoyado en el otro principal. Acá está la línea neutra. Entonces, las tensiones, ahora dice, las tensiones obedecen a esta expresión, sigma es X. Dice, ¿se acuerdan cómo era la expresión de las tensiones? Dice, vengo acá y dice, M. El M que tengo que poner acá es el M máximo. Después dice, por el seno del ángulo que forma línea neutra con línea de fuerza. ¿Cuál es el ángulo que forma la línea neutra con la línea de fuerza? 90. Dice, entonces por el seno de 90. Seno de 90 es 1. Después dice, por el momento de inercia referido a la línea neutra. Dice, bueno, entonces eso es JI. Y después dice por acá, por la distancia, dice acá, distancia medida respecto de la línea neutra. Dice, eso es Z. O sea, esta expresión dice que el momento máximo dividido la inercia por Z tiene que ser menor o igual al admisible. Ahí cerré el problema. Bueno, para cerrar este problema la cosa es así. Y con eso cerramos. Esta relación trabaja con propiedad de la sección transversal, porque está hablando de la inercia y de las distancias. Fíjense, me interesa cualquier valor de la tensión o alguna en particular, cuando tengo que comparar contra la admisible. La máxima. Me interesa, gracias, ya no me había dado cuenta. Es la máxima acá, con lo cual acá la Z no es cualquiera. Dice, la Z que entra acá es la Z máxima. Bueno, hay alguien que no tenía nada que hacer los sábados a la noche y se le ocurrió tabular esto y lo llamó módulo resistente elástico. ¿Qué hizo? Tabuló los JI sobre los Z máximos. Y esto lo llamó módulo resistente. Ya nos vamos, ¿eh? Hace rato que les vengo prometiendo que nos vamos. Elástico. Ahí está. Módulo resistente elástico. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular el módulo resistente elástico. Miren, una tensión admisible para el acero puede estar en el orden de 15 kilonewton centímetro cuadrado. Con lo cual, si yo pudiese despejar, fíjense, el momento máximo es 50 kilonewton, 5000 kilonewton centímetros, dividido 15 kilonewton centímetro cuadrado, me está dando, pasé el 15 del otro lado, me está dando
el módulo resistente elástico necesario. Esta cuenta da, si yo no me equivoco, 333,33, y observen que kilonewton con kilonewton se va. Y me dice que esto me da en centímetro cubo. ¿Bien? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Y tengo que entrar acá y decir, a ver, denme una tabla de perfiles. Tabla de perfiles, acá está, tabla de perfiles IRSOC. ¿Sí? A ver, acá está la tabla de perfiles IRSOC. ¿La tienen que aprender a bajar? Sí, yo ya la bajé 33 veces. Es esta tabla. Acá está la tabla de perfiles IRSOC. La bajo. Y el primero dice perfil doble T. Acá está el perfil doble T. Un IPN. Y si se fijan, acá alguien se tomó el trabajo de definir todos los parámetros de este perfil. Puso las dimensiones en milímetros y el resto de los datos en centímetros. Área, inercia. El SX es el módulo resistente elástico. Dice el SI. Tengo que tener cuidado porque lo que acá llama X yo lo llamé Y. Lo que acá llama Y yo lo llamé Z. Pero yo lo que necesito es trabajar contra esta dirección, el SX. Entonces tengo que venir a buscar, ¿se acuerdan que nos había dado 333? ¿Qué tengo que buscar? ¿Uno más grande o uno más chico? Uno más grande. Uno más grande. Entonces vengo acá, donde está el módulo resistente elástico en la dirección del eje X, acá. Dice 354, acá encontré uno, dice, un IPN 240 tiene 354 centímetros cúbicos. Bueno, traigo ese, dice, si yo a este problema le pongo un IPN 240, tengo resuelto el problema. ¿Por qué? Porque tengo un SI que vale 354 centímetros cúbicos. Con lo cual, la tensión máxima que me aparece en el problema, la sigma X máxima, ahora va a ser 5000 dividido 354 expresado en kilonewton centímetro cuadrado. Y eso va a estar en 14,12 kilonewton centímetro cuadrado. Bueno, perfecto. Dimensioné el perfil, mi primer perfil dimensionado a flexión.